Aquí hay una lección rápida sobre cómo combinar términos como. El objetivo de este video es identificar términos similares y diferentes y también combinar términos similares para simplificar una expresión. Cuando dos términos tienen factores variables o partes variables que son exactamente iguales, los términos se llaman como términos similares. Considere los siguientes términos. 7x y x son como términos porque tienen la misma parte variable. 2 y 4 son como términos y así son 5 y 8. A diferencia de los términos, serían algo así como 7x y 3x porque las partes variables no son exactamente iguales. Mientras que estos tenemos factores de x, este tiene un factor de x, y este tiene dos factores de x, por lo tanto, no son como términos. 2 y x no son términos, y tanto. La ley distributiva nos permite combinar o recoger términos como. Recuerda que la ley distributiva nos dice que a tiempo la cantidad b más o c es igual a a más o ac. Sin embargo, si combinamos como términos, a menudo es escribir esto en el pedido opuesto. Para tener a más ac es igual a la cantidad b más x. Aviso: ambos términos tienen un factor de a que podemos factorar. Mirando esto de forma formal, si queremos agregar o combinar 5x cubed plus 2x cubed, aviso: ambos términos tienen tres factores de x. Entonces, podemos factorizar eso que nos deja con 5 más 2, lo que equivale a 7 veces en cubos. Ahora, formalmente es lo que nos permite combinar o recoger términos como. Pero en la práctica a menudo es más conveniente identificar los términos similares, y luego agregar o restar los coeficientes y dejar la pieza variable sin cambios. Así que avise cómo si identificamos estos como términos. Podemos agregar 5 y 2 para obtener cubiertos 7x. Así que queremos combinar términos como aquí. El paso 1 es identificar los términos similares. 7x cuadrados. 3x cuadrados tienen la misma parte variable. Casi podría pensar que es el mismo código, y luego tenemos un 12x y luego un 9x. También son términos, por lo que podrías pensar esto como las x son aplicaciones y los x cuadrados son naranjas, lo que funcione para identificar los términos similares. So 7x cuadrado menos 3x cuadrado sería 4 porque 7, 3x 4, con la parte variable manteniendo lo mismo. Y el término x sería 12x, 9x. Bien, 12, 9 nos daría 3, so más 3x. Problema siguiente, identificemos los términos similares. Tenemos una pareja de términos cubiertos. También tenemos una pareja z términos. Sabemos cuando combinamos nuestros términos similares. Tenemos cualquier plazo cubierto, pero el coeficiente será de 9 a 11, lo que nos daría menos 2. Sabemos que tendremos un plazo as. El coeficiente del plazo z será 2, lo que nos daría 0. Y entonces aviso, tenemos esto menos 12 restante. También tenemos que incluirlo. Ahora aviso que este término tiene un coeficiente de 0, por lo que sería 0, para que podemos escribir esto como 2 y cubierto, 12. No queremos dejar 0z en nuestra expresión simplificada. Bien, echemos un vistazo a uno más. Necesitamos tener cuidado en este. La parte variable aquí es un cuadrado b cubierto, por lo que este no es un término similar. Este es. A continuación, tenemos un término cubierto a cuadrado y otro aquí. Ahora quieren que ponemos los términos más altos de grado primero, pero ambos de estos tienen grado 5, así que no importa el cual elegimos. Vamos adelante y liste el término a cubierto b cuadrado primero. El coeficiente estará en rojo. Menos 3 más 7, que nos daría 4 a cubierto b cuadrado. El próximo plazo será el plazo a cuadrado b cubierto. Y el coeficiente de ese plazo será menos 5 más 1. Menos 5 más 1 sería menos 4, por lo que escribimos menos 4 a cuadrado b cubierto. Y tenemos un término constante que también tenemos que incluir, así que ahora combinamos todos nuestros términos similares. Esperamente encontró este video útil. Gracias, tenga un buen día.